¿Cuántas veces hemos visto a un sacerdote que se pone una especie de cordoncito alrededor de la cintura? Aparte del ámito que hemos reflexionado que se coloca, aparte del alba también que se coloca, el sacerdote se pone lo que se llama cíngulo. El cíngulo viene del latín cingulum o cingere, que significa ceñir. Y el cíngulo es un cordón que se ciñe al alba alrededor de la cintura. El simbolismo del cíngulo es la castidad o la adhesión también hacia la iglesia, la unidad a la iglesia. De hecho, la oración cuando el sacerdote se pone el cíngulo es: ceñidme, Señor, con el cíngulo de la pureza y extingue en mi cuerpo el fuego de la sensualidad, para que posea siempre la virtud de la continencia y de la castidad. Si entonces el cíngulo es el signo de la unidad con la iglesia, con la voluntad de Dios y también de la castidad, reflexionemos acerca del día de hoy. Como dice Conchita de Armida, el Papa, los cardenales, pastores y sacerdotes forman un bloque divino. Dice nuestro Señor Jesucristo a Conchita: la caridad, la unión es lo que anhela el sacerdote de los sacerdotes, el corazón amante del Dios hombre. El demonio tiende a desunir porque rompe la fuerza y el Espíritu Santo a unir, a estrechar los lazos paternales, filiales, fraternales, de cuyo desmembramiento vienen tantos males en mi iglesia. Si yo soy la unidad de la Trinidad, ¿por qué mis pastores y sacerdotes entre sí no tienen una sola alma, un solo parecer por mi gloria, un solo corazón en mi corazón? Entresacando a mis sacerdotes de entre los demás hombres, rogué muy especialmente por ellos antes de morir, y mi impetración al Padre no ha concluido ni concluirá hasta el fin del mundo. Yo me ofrecí como víctima por ellos muy especialmente, y solo les pedí que perseveraran en mi amor. Y mi amor es unitivo. Si quiero que los hombres se amen unos a otros, ¿cómo no querer ante todo que los sacerdotes se amen entre sí, y que entre ese grupo escogido y de elección no tenga yo que lamentar odios, disturbios, apartamientos, lejanías de pareceres y de afectos, todas esas miserias que enfrían, que entibian, que separan los corazones? Y si este es mi tremendo mal para mi iglesia, que puede llegar hasta el cisma, es para mi corazón lo más doloroso, lo que más lamento, puesto que se aparta de mí gran mandamiento, de aquel amaos los unos a los otros, porque yo quería, al pronunciar esas palabras, que fueran particularmente para mis sacerdotes, que son humanos y no están exentos de las pasiones humanas. Y si dije que conocerían que eran míos, si se amaban los unos a los otros, cuando las almas pueden ver esos enfriamientos de afectos, esa falta de calor entre sí, el mundo se escandalizaría y no los tendrá por míos. Yo insisto e insistiría siempre en esa unidad de la Trinidad, en esa unidad por la caridad, que es el amor, que es la estrechez por medio del Espíritu Santo. El Papa, los cardenales, pastores y sacerdotes, toda la jerarquía eclesiástica forma un solo bloque divino, una piedra en Pedro, una roca en donde las olas del mundo y de los enemigos se estrellarán, pero ese bloque debe ser uno, no debe desmembrarse, y de ahí su fuerza divina contra todo el infierno. Y es que está resguardada por la unidad de conjunto, por la unidad de la Trinidad. Pues no quiero que esa masa compacta se desmorone en lo más mínimo. No quiero que esa unión de espíritu y de corazones en un mismo corazón, en el mío, tenga sus deficiencias. Si supieran lo que es la unidad, lo que encierra la unidad, lo que puede la unidad de la Trinidad y en mi iglesia. Amo tanto la unidad porque la unidad es Dios, la unidad es el amor, y todo lo que se aparte de la unidad, de la unión, del amor, no es mío. Y hay tantos engaños que yo lamento sobre este punto. Ante todo, en mi iglesia deben identificarse todos los quereres y pareceres con el del Papa, en cuanto que soy yo en él y a mí me representa. Pero en la cátedra de San Pedro asiste infaliblemente
para determinar el Espíritu Santo. Y entre los demás pastores y jerarquías, la mayoría debe triunfar siempre que haya en convivencia con el Papa. Entonces los criterios, aunque santos y de buena fe, deben seguir humildemente a los demás, que Dios bendecirá la docilidad y sujeción de sus juicios y premiará con creces sus virtudes. Conchita de Armida, cuando tiene estas revelaciones, dice, como hemos escuchado, que el Papa, los cardenales, pastores, sacerdotes, diáconos, forman un solo bloque divino y estamos en unidad. Por eso es necesario tanto la oración por la unidad de toda la Iglesia, de los sacerdotes, de los cardenales, obispos con el Papa. Y es que es necesaria la oración, ya que estamos en un momento crucial. El 1 de diciembre del 2019, allá en Alemania se empezó un camino sinodal. Y desgraciadamente este camino sinodal apunta, en el transcurso de 2 años hacia atrás, a dejar de lado la norma del celibato. La Iglesia de Alemania, desde que fue el sínodo de los jóvenes, el sínodo de Amazonía el año pasado, quiso meter la cuestión de como normal, las relaciones homosexuales, e inclusive diciendo que el sacerdote debería de bendecir esas relaciones lésbicas u homosexuales. La Iglesia de Alemania también el año pasado dijo que debería de quitarse el celibato sacerdotal para que se pudiera evangelizar, al menos allá en toda la Amazonía. Sin embargo, en el sínodo no se dijo nada, pero no se dieron aclaraciones, como vamos a escuchar. Al dejar de lado la norma del celibato, como hemos escuchado, a conferir el orden sagrado a las mujeres, a bendecir las uniones homosexuales, dice la Iglesia de Alemania, y a democratizar el gobierno de la Iglesia. Con respecto a la Iglesia de Alemania, con respecto a los sacerdotes casados y a los ministerios femeninos, el sínodo de la Amazonía del año pasado, como pionero, fue una cuestión de trabajar como algo pionero. Si las aperturas, aunque fueran mínimas, sobre ambos temas hubieran venido desde ahí, el camino habría sido pavimentado para replicarlas y expandirlas también en el corazón de Europa. El Papa Francisco en el sínodo de Amazonía lo sabía y había hecho mucho el año pasado para llamar al orden de la Iglesia Católica de Alemania, pero sin éxito. El Papa Francisco el año pasado quiso unir a la Iglesia de Alemania con toda la Iglesia Universal. Sin embargo, la Iglesia de Alemania se ha querido separar poco a poco. El doble silencio mantenido por él sobre los sacerdotes casados y sobre las mujeres diáconos en la Amazonía fue visto en Alemania y en otras partes como un paso ulterior llevado a cabo por el Papa para frenar el trayecto de la Iglesia alemana hacia una autonomía cada vez más acentuada. Las primeras reacciones en Alemania frente a este doble silencio del Papa han sido de decepción, pero también de reconfirmación desafiante de la voluntad de avanzar. La Iglesia de Alemania, como hemos escuchado, propone, pues supuestamente para avanzar, propone la cuestión de que las mujeres sean diaconisas o sean también sacerdotes, que se les confiera el orden sagrado a las mujeres. La Iglesia de Alemania dice que está bien bendecir las uniones homosexuales e inclusive que se pueden casar. Algunos proponían, de los obispos alemanes, proponían que las uniones homosexuales o aquellos que son homosexuales o lésbicos podían participar en misa y ellos podrían darse el saludo de la paz con el beso en la boca y no había ningún problema. De hecho, proponía la Iglesia de Alemania también que ellos también son hijos de Dios y que por lo tanto, si ellos quieren el sacramento del matrimonio, se les diera el sacramento del matrimonio y se les bendijera como matrimonio. Y juntamente con ello, pues democratizar, como hemos escuchado también, el gobierno de la Iglesia. Entonces estamos en un momento crucial en esta cuestión con Alemania. Por eso necesitamos orar, porque la Iglesia es una y tenemos que orar por la unidad de los obispos, de los cardenales, del Papa, de todos los sacerdotes. Por eso el día de hoy te propongo que oremos, aparte del Papa, de todos los cardenales, de todos los demás sacerdotes, específicamente
te invito a que eleves una oración por el Padre Carlos Alfonso Chávez Castro, por el Padre Carlos Hernández Recendis, por el Padre Carlos Héctor Navarro Solís, por el Padre César de la Vega Zúñiga, por el Padre César Mexicano Moncada, por el Padre César Rodríguez Pérez, por el Padre Clemente Hernández Montes, por el Padre Constantino González Pérez, por el Padre Cruz Efraín Isacicano, por el Padre Daniel Hernández Mendieta, por el Padre Daniel Martínez Acosta, por el Padre Daniel Rendón Argüello, por el Padre David López Buenrostro, por el Padre Eder Meléndez Hernández, por el Padre Edgar Lépez Cepeda, por el Padre Efraín Martínez Navarrete. Elevemos una oración por la unidad de todos ellos, de todos los sacerdotes en el mundo, de todos los obispos, ya que si la Iglesia está unida, entonces refleja la unidad también de la Santísima Trinidad aquí en el mundo.